Qué alegre es poder estar una vez más conectados a través de esta plataforma para tener que estudiar la palabra de nuestro Dios. A lo largo de este trimestre seguimos estudiando el libro de los Salmos. Esta semana aprenderemos de manera muy especial que leer los Salmos es orar, es cantar, pero de manera muy especial. Esta semana está enfocado en enséñanos a orar. ¿Quién es el que formuló esta palabra o esta pregunta? ¿A quién se le formuló? ¿Cuál fue la respuesta inmediatamente? Estos son algunos conceptos, algunos pasos que iremos conociendo en el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana y, por supuesto, yendo a la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a este programa especial del estudio de la palabra de nuestro Dios. Les saluda el pastor Ananías Mamani y vamos a comenzar. Hermanos, qué alegre es para mí estar en esta oportunidad estudiando la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos a que puedan compartir este video. Comparte el enlace con tus amigos, con tus familiares, con hermanos de vuestra iglesia, para crear esta comunidad del estudio de la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Si aún no estás suscrito a este canal, también te invito a que lo puedas hacer, darle un like y de esta manera poder tener una oportunidad de juntos seguir aprendiendo lo que la Biblia tiene para nosotros. A lo largo de esta semana hemos estado viendo temas muy interesantes relacionados con el tema Enséñanos a orar. Vamos a analizar algunos conceptos de este título y antes de vamos a leer nuestra lectura bíblica, nuestro texto a memorizar que estuvo en Lucas capítulo 11 versículo 1, el cual dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, la pregunta surge de los discípulos con esa intencionalidad en su corazón de crear un ambiente de entrega, de plática, de tal vez de devoción con Dios, y dice: enséñanos a orar. Inmediatamente la respuesta vendría de Jesús, el cual está registrado en Lucas capítulo 11. En el versículo 2 dice: cuando oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y consecutivamente la oración al cual nosotros conocemos. Ahora, esa oración tiene algunas características, porque esto lo podemos encontrar en el versículo 2, 3, en el versículo 4, y allí uno puede decir: ya terminó, ¿no? La oración todavía, estos versículos mencionados están queriéndonos enseñar la forma de cómo debemos expresar. Dirígete al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Exalta al Padre, creador de los cielos y de la tierra, que su voluntad sea en el cielo, así también como en la tierra. Luego va los agradecimientos por el poder de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios. Y seguidamente podemos introducir al espacio que tiene que ver con peticiones. Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y por supuesto al final terminar con: en el nombre de Jesús, amén. Esa es la forma como se expresa. Ahora, después de, se presenta esa versículo 5 al versículo 8, la persistencia de orar. Señor, por favor, es ese programa sistemático, es decir, es orar en la mañana, en la tarde, por la noche. Es orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Es tener ese programa especial de encuentro con nuestro Dios a través de la oración.
No es meramente, me dio ganas, tengo deseo de orar. No, no. Tienes que orar. Es parte de que tú puedas orar de una manera programada en tu vida especial. Hay momentos donde la oración puede llegar también, en momentos donde no está programado. Y por supuesto, Señor, ayúdame, clamo ante ti. Pero la oración, al punto más focal donde quiero llegar aquí, es concéntrate. Es un espacio donde tenemos la oportunidad de conversar con el máximo ser, con el máximo Dios, el único Dios. Es el Creador, es el Dios Todopoderoso, no es cualquier ser. Sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento. Está sobre todos los reyes, sobre todos los pseudodioses, está sobre todos los gobernantes. Ese es el Dios. Cuando nosotros oramos ante Él, vamos ante la presencia de Él, ante la presencia de Dios. Luego agrega acerca de que cuando oremos podamos orar a la luz de nuestra conciencia, nuestra confianza, nuestro ser completo. Te animo a que puedas leer el libro de Lucas capítulo 11, hasta el versículo 11, y vas a encontrar allí algunos conceptos muy interesantes en el marco de la oración. Bueno, en el desarrollo de nuestro estudio de la lección vamos a abordar 7 puntos claves. Y entre ellas tenemos: el Señor Jesús enseñó a orar usando los salmos. Número 2, Cristo y su obra salvífica es el centro de los salmos. Número 3, orar es abrir el corazón con todo lo que hay allí. 4, orar es mirar al futuro cuando Dios restaure nuestra vida. 5, orar es permitir que Dios transforme nuestro carácter. 6, orar nos recuerda que todos podemos sufrir. Y 7, orar manifiesta nuestro sentimiento respecto al pecado. Comencemos con el punto número 1. Mateo, capítulo número 27, el versículo 46 dice: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este texto bíblico es usado por Cristo Jesús. Es decir, cuando Jesús exclama, cuando Jesús ora, allí colgado en la cruz del Calvario, en su oración, en ese exclamar a Dios, utiliza el Salmo 22. No vamos a leer todo este salmo. Sin duda el Salmo 22 se escribió para este contexto, puesto que este salmo tiene una realidad clara del sufrimiento que Jesús iba a pasar, de la angustia y la separación que causa el pecado con la salvación y la vida, y cómo es que la muerte también puede causar esa separación. Y por eso dice Jesús, no es Jesús que se inventa esto, sino ahora esto viene haciendo un eco de los salmos, de manera especial el Salmo 22.1, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora bien, Jesús en muchas ocasiones seguramente utilizó los salmos. Probablemente los autores no registraron todos lo dicho por Jesús en los salmos. En muchas ocasiones Jesús usó los salmos en diferentes contextos. Una de ellas es esta. Por eso el primer concepto es que el Señor enseñó a orar, el Señor Jesús enseñó a orar usando los salmos. Nosotros también podemos aplicar esto. Vayamos al libro de los Salmos, a la palabra de nuestro Dios, y podemos encontrar allí. Recuerde que cuando estamos leyendo uno de los Salmos, también estamos leyendo una oración, y más adelante vamos a ver algo más que se agrega en. El segundo punto tiene que ver relacionado con Cristo y su obra salvífica es el centro de los Salmos. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al
Señor. Muy bien. Este texto bíblico nos invita a que nosotros podemos exhortar y podemos enseñar si primeramente la palabra de Cristo habita en nuestros corazones. De tal modo que si nosotros queremos reprender en el amor de Jesús, enseñar las cosas de la palabra de nuestro Dios y el amor de Jesús, primeramente Cristo Jesús tiene que habitar en nuestros corazones. Interesante forma de poder analizar esto, porque Cristo es el centro. Ahora, cuando expresa esto, una vez que podamos tener esta experiencia de animar, de exhortar, de reprender en el Señor, de enseñar, agrega diciendo, bueno, una vez que hagas estos, también animarse unos a otros cantando a nuestro Dios con salmos. Abre los salmos, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 133, y así podemos ir viendo diferentes salmos, como el Salmo 5, ¿verdad? Que podemos también tomar como algunos lo han tomado estos de manera tan literal que sin obviar palabra alguna empiezan a alabar a nuestro Dios. Y qué bendición. Ahora también podemos nosotros utilizar estos salmos como una experiencia de poner a Jesús en nuestra vida diaria, en nuestra realidad actual. Segundo, también podemos cantar himnos, por supuesto, alaba himnos a nuestro Dios. Tenemos 613 himnos nosotros, que algunos son parte de los salmos, algunos de ellos son himnos hoy en nuestro himnario adventista, pero también son canciones espirituales. De hecho, hoy se han escrito muchas canciones espirituales que nos llevan a una experiencia de la meditación, de la reflexión, y donde Jesús es el centro, ¿verdad? Tengamos esa oportunidad, pero no descuidemos los salmos, que pueden ser una experiencia especial también. Cristo es el centro. Ahora, también el libro de Santiago, capítulo 5, 13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Este texto bíblico nos lleva de alguna manera a poder tener presente de que si alguno está afligido, pues ore. Recuerde que cuando nosotros cantamos un salmo, también estamos leyendo un salmo de oración, y también es un salmo de alabanza a nuestro Dios. Y podemos decir nosotros que el texto bíblico de Santiago 5:13, cuando dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Puede ser también: ¿está alguno afligido entre vosotros? Cante salmos. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno alegre? Haga oración. De tal modo que estos tienen esa relación, porque los salmos tienen ese concepto de oramos, cantamos. Qué bellos los salmos que podemos nosotros tener en nuestra experiencia cristiana. Vamos a ir al punto número 3. Dice que orar es el hecho de abrir nuestro corazón a Dios. De hecho, la sierva del Señor expresa acerca de este punto focal de lo que es dice que hay que abrir nuestro corazón a Dios, entregar nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, nuestro ser completo a nuestro Dios. Dice: abre tu corazón a Dios como un amigo. Cuentas a tus amigos tus problemas, tus angustias, tus dificultades, tus alegrías. Mira esto. Y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas y no hay cansancio. Y platica con Jesús como un amigo. Abre tu corazón a Dios. El libro de Salmo 44, no vamos a leer todo este Salmo 44, pero allí se expresa el salmista. Vamos a leer el versículo 9 hasta el versículo 13, donde allí el salmista, de manera muy honesta, transparente, directo, muestra su realidad ante la presencia de Dios con mucho respeto. Dice, leamos el versículo 9. Pero ahora nos has rechazado y humillado. Ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder ante el enemigo. Nos han saqueado nuestros adversarios. Nos has entregado para que nos devoren. Como ovejas nos has dispersado entre las naciones. Has vendido a tu pueblo por una miseria y nada has ganado con su venta. Sal, nos has dejado en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Note esto.
El salmista está siendo muy directo. Mire, qué impresionante esta forma. Nos has abandonado, nos has vendido, ya no sales con nuestros ejércitos. Estamos en ridículo porque tú nos has dejado. Mire, el salmista está expresando, siendo transparente, siendo honesto, lo que está viviendo en su realidad actual. De tal modo que el hecho de no expresar honesta y abiertamente nuestros sentimientos y opiniones ante Dios en la oración, a menudo nos deja esclavizados a nuestras propias emociones. Es decir, por temor, por miedo, usted no va a expresar lo que siente en su corazón. Eso también es ser hipócrita. Nosotros tenemos que ser abiertos, directos. Señor, esto está ocurriendo. ¿Por qué, Padre mío, has permitido que esto me pase en mi vida? Tenía este proyecto, tenía este plan, buscaba este objetivo lograr, pero Señor, no se ha hecho. Entonces, Señor, ¿por qué? Pregunta, conversa, recuerde, es tu amigo. Abre tu corazón a nuestro Dios, con honestidad, con respeto, pero hazlo con esa entrega a nuestro Dios. ¿Cuánto más sabe a usted, hacia mí seguramente, que las cosas se nos gusta que nos digan de manera transparente, honesta, directamente? Entonces no escondas. A veces cuando escondemos esto es que no, es que Dios, nos sentimos esclavizados. La lección de escuela sabática nos dice de nuestras propias emociones. Cuidado, ¿verdad? Ahora, por supuesto, el salmista exclama esta realidad, pero confía en que Dios hará su obra. El versículo 26 termina diciendo: redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, incluso en medio de los problemas, conoce la realidad que Dios conoce la realidad que está pasando en nuestros hogares, en nuestras familias. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto, número 4. Para esto vamos a leer el Salmo 22. No vamos a leer todo esto, ya leímos el versículo 1, una vez más vamos a repetirlo y vamos a leer hasta el versículo 2, el cual dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? ¿Tan lejos de mis gritos de angustia? Y respondes: clamo de noche y no hallo reposo. Mira, en este cuarto punto estamos viendo que orar es mirar el futuro o al futuro cuando Dios restaure nuestra vida. Es decir, es saber que nuestro Dios, a pesar de nuestro sufrimiento, a pesar de nuestras angustias: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señor, mira, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Sálvame, Señor. Pero mientras vamos viendo esto, mira el futuro por fe de que Dios está preparando algo mejor para nosotros, sus hijos. Los salmos nos enseñan a mirar más allá de nuestra situación actual y por fe ver el momento en que nuestra vida será restaurada por la gracia de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, en relación a este contexto, el versículo 22, o sea, siempre leyendo el Salmo 22, el versículo 22 al 24 dice: proclamaré tu nombre. A mis hermanos en medio de la congregación te alabaré, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. De este modo, estos salmos nos llevan a esos horizontes espirituales de confiar. O sea, oramos a Dios, somos directos, somos transparentes. Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero al final uno sabe que nuestro Dios tiene el control. Uno tiene presente que nuestro Dios va al frente en este camino y que para gloria y honra de su nombre podemos decir: Señor, confío en tus planes. Tú tienes el control de todo. Y no solo esto, sino saber que si en esta vida, en esta vida mortal, no encontramos solución ante una situación, nuestra esperanza está puesta en aquel día, ver más allá, donde este mundo será restaurado. Y junto con ella, cada uno de nosotros, de mortal a inmortalidad, de ir a una consecuencia de muerte a ir a vida eterna. Confiemos en nuestro Dios y miremos más allá. Este es el cuarto punto. Vayamos al quinto, el cual es: orar es permitir que Dios transforme nuestro carácter. A familia,
¿Nuestro carácter es lo único? Bueno, no. Un carácter semejante al de Cristo es lo único que llevaremos al reino de los cielos. Por esa razón necesitamos buscar que Dios nos ayude, nos transforme. El Salmo capítulo número 13, versículo 1 dice: ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Le animo a que usted pueda leer este salmo, no son muchos versículos. Este salmo es este salmista que expresa con esas preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo atormentaré? ¿Hasta cuándo he de sufrir? ¿Hasta cuándo pasaré por esta situación? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí, Señor? ¿Hasta cuándo? Finalmente, el salmista entiende que en ese contexto Dios puede transformar nuestra vida cuando entregamos nuestro ser completo a nuestro Dios. Versículo 5 dice: pero yo confío en tu gran amor y mi corazón se alegra en tu salvación. O sea, el Salmo nos lleva a elegir así de manera muy deliberada confiar en el poder redentor de nuestro Dios. Al orar los salmos debemos buscar al Espíritu Santo para que nos capacite para actuar del modo que exige el Salmo. Los salmos no solo transmiten una información, son la palabra de nuestro Dios que transforma el carácter y las acciones de los creyentes. Lo que antes decía: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aquello? Pero cuando uno sigue leyendo estos salmos y luego encuentra ese espíritu de decir: yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Entonces uno entiende que ese de ¿hasta cuándo, Señor? Y luego agrega: pero yo confío. Entiende que es una transformación que solamente Dios puede obrar en la vida de sus hijos. Solo Dios puede llegar a hacer esa maravillosa transformación de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestros caracteres, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. De tal modo que este Salmo 13 nos invita para que podamos nosotros ir en ese camino a fin de evitar ese error común que es centrarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas al orar. Que podamos ser transformados con la bendición de nuestro Dios. Vamos al punto número 6. Y para esto vamos a leer el Salmo capítulo número 60, versículo 5. Dice la palabra, este es el punto de orar, nos recuerda que todos podemos sufrir. Leamos Salmo 65. Sálvanos con tu diestra y respóndenos para que tu pueblo amado quede a salvo. Bueno, en este punto tenemos que entender un detalle. Todos, absolutamente todos, pasamos por alguna situación difícil en nuestra vida. Tal vez se fue en el pasado, está ocurriendo ahora, pronto va a pasar, no lo sé. Pero todos pasamos en diferentes calibres, pero alguna experiencia donde necesitamos el auxilio y el socorro divino de nuestro Dios. En este contexto, en este punto es que nosotros podamos interceder en oración por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por algún familiar, orar por la nación, cómo está el gobierno político de su país, cómo está la sociedad, orar, tener ese momento especial de encuentro con nuestro Dios, pero ya no centrándonos en uno mismo, sino ahora: Señor, te ruego por el presidente de la República, Señor, dale sabiduría, guíalo. Señor, te ruego por el gobernante tal, porque hay sufrimientos, también hay a veces decisiones equivocadas que uno toma sino ore por ellos. Entonces, los salmos deberían evocar también en nosotros una compasión, el deseo de atender a los que sufren, como lo hizo Jesús. Dice la palabra que Jesús miraba con ojos de amor, de compasión al pueblo, a sus hijos.
que podamos nosotros también tener esa experiencia. O sea, cuando leemos los salmos, ¿cómo orar los salmos? Esto también es de poder orar por nuestros queridos amigos, vecinos, por nuestros familiares o por gente que también ni los conocemos. Pueden ser políticos, pueden ser gobernantes, diputados, congresistas, que podamos orar por ellos para que Dios pueda guiar también sus vidas. Bueno, vamos a ir al último punto. Este es el séptimo. Orar manifiesta nuestro sentimiento respecto al pecado. El Salmo 51 es un bello salmo, el Salmo de David, donde expresa la situación de pecado por la que David está enfrentando. De hecho, el versículo 1 hasta el versículo 3 dice, Salmo 51, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Apreciada familia, cuando nosotros vamos a los salmos, cuando vamos a orar y también tomamos estos textos bíblicos, puede ser ese momento especial de decir, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. Señor, he cometido errores. Y podemos seguir leyendo el Salmo porque dice que en maldad he sido formado, como dice el versículo 5. Es decir, los salmos también nos enseñan a crear un espíritu, un sentimiento respecto al pecado. Dejar el pecado, confesarnos, arrepentirnos y encontrar paz en el corazón porque Dios nos ha dado esa salvación en su nombre. Apreciada familia, queridos hermanos, amigos, nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Que el Todopoderoso pueda guiar nuestro ser completo y que su poder transformador siga guiando nuestro camino para el reino de los cielos. Que cada uno de estos conceptos aprendidos nos puede invitar a tener una vez más esa claridad de que los salmos sean el medio para orar los unos por los otros, para reconocer mi pecado, que sean la oportunidad para transformar mi carácter, para que Jesús sea el centro. Es decir, que los salmos sean ese espacio de oración, de alabanza hacia nuestro Dios. Ahora le invito a que usted pueda también tener eso en su corazón. Clamemos a nuestro Dios, vayamos hacia nuestro Padre Celestial. No importa lo que esté ocurriendo, no importa los sufrimientos que pueda estar uno pasando, nuestro Dios está en el control. Él es el soberano, Él es el Jehová Dios omnipotente. Querido hermano, apreciada hermana, querida familia, un abrazo a cada uno de ustedes. Ponga su mirada en Cristo Jesús y encuentre salvación que solamente viene de Cristo Jesús. Nos vemos en nuestro próximo estudio de la lección de Escuela Sabática por este mismo canal. Dios los bendiga. Vamos a orar y de esta manera finalizamos. Bendito Dios, alabado sea tu nombre y toda gloria y honra sean a ti. Gracias te damos porque estos salmos nos ayudan a que podamos ir nosotros en oración hacia ti, de manera transparente, de manera honesta, de manera que podamos ver cómo está nuestra situación, nuestra realidad actual, y en medio de ellas aprender a confiar de que tú estás en el control. Buen Dios, bendice a nuestros amigos, hermanos, que tú puedas colmarlos de tu gracia y de tu amor, que tu bendición sea que pueda guiar nuestra vida y que podamos encontrar esa verdadera felicidad, esa verdadera paz que solo viene de tu presencia, que solo viene al estar en tu presencia. Señor, sigue con nosotros. Que el sábado que hemos de tener un día agradable, que sea de bendición y de fortaleza y crecimiento espiritual hacia nuestra vida. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.